Morí por 12 minutos. En ese breve instante, todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y el propósito de mi existencia se hizo añicos. No quiero contar esto, pero ya no puedo callarlo. Lo que vi en el más allá cambiará para siempre la forma en que entiendes la guerra, la justicia y el destino eterno de cada alma. Mi nombre es Eitan Cohen. Fui soldado del ejército israelí, entrenado para defender, para luchar, para eliminar cualquier amenaza sin dudarlo. Pensé que cada bala, cada misión, cada decisión en el campo de batalla estaba justificada. Pero cuando mi cuerpo quedó inerte tras la explosión, cuando mi alma se separó de la carne y fui arrastrado a una realidad que nunca imaginé, entendí lo que realmente significa dar y quitar la vida. Lo que vi me persigue hasta el día de hoy. Lo que me fue revelado es demasiado aterrador para ignorarlo. Si estás viendo esto, no es por coincidencia. El tiempo se acaba. Lo que experimenté es una advertencia para todos nosotros. Escucha hasta el final, antes de que sea demasiado tarde. El sonido de la explosión aún resuena en mi cabeza. El calor abrasador, la onda expansiva, el súbito destello de luz que me cegó. Todo ocurrió en un instante, pero en ese breve segundo, supe que algo dentro de mí se había apagado. Ya no sentía dolor, ya no escuchaba los gritos de mis compañeros, ni el silbido de las balas. Solo un silencio profundo, abrumador. Mi cuerpo yacía sobre la arena, inmóvil. Podía verlo. Allí estaba yo, mi uniforme rasgado, mi piel cubierta de polvo y sangre, los paramédicos corriendo, tratando desesperadamente de traerme de vuelta. Pero yo ya no estaba allí. Al principio me sentí suspendido en el aire, como si flotara por encima de la escena. No había peso, ni miedo, ni angustia, solo una extraña sensación de calma, como si estuviera liberado de todo. Vi a mis compañeros presionando mi pecho, intentando hacerme respirar, pero yo sabía que no podían oírme. Quise gritarles, decirles que estaba bien, que los estaba viendo, pero no tenía voz. Entonces, la calma se convirtió en un vértigo aterrador. Fui arrastrado. No supe hacia dónde ni por qué. Algo invisible me jalaba con una fuerza indescriptible, más allá de cualquier cosa que hubiera sentido antes. La luz del mundo comenzó a desvanecerse, y en su lugar, una profunda oscuridad me envolvió. En esa oscuridad, una sensación helada recorrió mi ser. No era el frío del viento ni del clima, sino algo mucho más profundo, más antiguo. Era un vacío absoluto, un lugar sin tiempo, sin rumbo, sin vida. Intenté moverme, resistirme, pero no había cuerpo al que aferrarme, solo conciencia, solo el aterrador peso de mi propia existencia desnuda. En ese abismo comenzaron a surgir sombras. No podía verlas con claridad, pero podía sentirlas. Me rodeaban, se acercaban, susurraban palabras que no entendía, pero que llenaban mi alma de angustia. Un grito de dolor resonó en la distancia, luego otro y otro más. Eran lamentos humanos, voces quebradas por el sufrimiento. Y entonces lo entendí. No era solo un lugar de tinieblas, era el eco del dolor que había causado en vida. Cada disparo, cada batalla, cada enemigo caído, sus voces estaban allí. No los veía, pero los sentía. No eran simples recuerdos, eran reales. Era como si sus almas aún gritaran desde el otro lado, como si cada una de sus muertes hubiera dejado una cicatriz en mi propia eternidad. No, esto no puede ser real. Yo solo cumplía órdenes, yo solo hacía lo que debía hacer, pero mis palabras no tenían eco. Nadie me respondía, porque ahí, en ese vacío, no había excusas, ni justificaciones, ni razones que aliviaran la verdad. Cada vida que había tomado tenía un peso eterno. El terror se apoderó de mí. Si esto era la muerte, si esto era lo que esperaba después de la vida, entonces todo lo que había creído estaba equivocado. Pero justo cuando el horror parecía insoportable, cuando las sombras se cerraban sobre mí, una luz apareció en la distancia. No era una luz común, no era el sol, ni una lámpara, ni nada que pudiera compararse con algo de este mundo. Era una luz viva, una presencia indescriptible que lo abarcaba todo. Un amor tan puro que dolía, una verdad tan intensa que consumía cada mentira. Esa luz se acercó, y con ella, todo cambió. Antes de seguir con lo que vi, necesito pedirte algo. No ignores este mensaje. No es casualidad que estés viendo esto. Suscríbete y comparte este testimonio con otros. Lo que me fue mostrado no es solo para mí.
Es una advertencia para todos nosotros. Lo que vi es real, y el tiempo se está acabando. La luz creció, envolviéndolo todo. No era como el resplandor del sol, ni como la luz artificial a la que estaba acostumbrado. Era algo completamente diferente, viva, infinita, y con ella sentí por primera vez algo que no esperaba: paz. No la paz de un alto al fuego, ni la de una tregua temporal en el campo de batalla. Era una paz absoluta, como si cada parte de mi ser, incluso las que no sabía que existían, estuvieran finalmente en su lugar. Fui arrastrado hacia esa luz, sin resistencia. Todo en mí quería acercarse, como si en ella estuviera el propósito que había buscado toda mi vida sin encontrarlo. Pero entonces, algo me detuvo, un peso, unas manos invisibles que se aferraban a mí desde la oscuridad. Miré hacia atrás y lo vi. El abismo seguía allí, palpitante, vivo, clamando por mí, y en él, aquellos rostros. No los conocía por nombre, pero sí por algo más profundo. Eran las vidas que había tomado, las víctimas de la guerra, los que murieron a mi alrededor, algunos por mis propias manos, otros por órdenes que ejecuté sin cuestionar. Sus ojos no me miraban con odio ni con venganza, sino con algo mucho peor, con dolor, un dolor que traspasaba el alma, un sufrimiento que no podía describir. La voz resonó entonces: Ethan. No era una voz común, no provenía de ningún lugar en particular, pero llenó todo mi ser. Era como un trueno, y a la vez como un susurro que se infiltraba en cada rincón de mi existencia. Era una voz de autoridad, pero también de amor. Una voz que lo sabía todo sobre mí. Intenté hablar, pero mis labios no respondieron. Intenté pensar, pero mis pensamientos fueron despojados, como si la verdad me atravesara sin necesidad de palabras. Mira, y miré. La luz se expandió y, ante mí, vi mi vida entera. No como yo la recordaba, sino como realmente fue. Cada decisión, cada acción, cada pensamiento. Vi los momentos en los que pude haber elegido el bien, y no lo hice. Vi las veces en las que justifiqué la violencia creyendo que era la única salida. Vi el dolor que causé sin siquiera darme cuenta. Y lo peor, lo sentí. Cada disparo, cada herida, cada muerte que había causado, la experimenté en carne propia. No solo vi el sufrimiento de otros, sino que lo viví. Sentí el miedo del niño que perdió a su padre en un bombardeo. Sentí el dolor de aquel soldado enemigo que se desangraba mientras yo seguía adelante sin mirar atrás. Sentí la desesperación de una madre que recibió la noticia de que su hijo no volvería a casa. El peso era insoportable. Caí de rodillas, aunque no tenía un cuerpo físico. No podía sostenerme ante la verdad. Se me dijo que era necesario, que todo era por la seguridad, por el bien mayor, que no tenía opción, pero mis propias palabras se disiparon en la inmensidad. Sabía que no eran más que excusas. En aquel lugar no existía la justificación, solo la verdad desnuda. Y entonces vi a él, Jesús, no como en las pinturas, no como en las imágenes que vi alguna vez en la televisión. Era más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Su luz no me cegaba, pero su presencia lo llenaba todo. En sus ojos no había condena, pero tampoco complacencia. No necesitaba hablar para que yo entendiera. Cada vida tiene valor, cada alma es sagrada. Supe en ese instante que no estaba ante un juez cualquiera. No era un tribunal humano donde podía defenderme. Estaba ante la verdad misma. Vi sus manos, marcadas por heridas que no sanaban, y supe que él también había sufrido. Supe que él entendía el peso del dolor, porque lo había llevado sobre sí mismo. Tu guerra no es la verdadera guerra. Mi mente se llenó de imágenes. No eran solo recuerdos, eran visiones. Vi cómo el mundo avanzaba hacia el colapso, cómo las naciones se preparaban para la batalla final. Vi cómo la tecnología controlaba cada aspecto de la vida humana, cómo aquellos que se negaban a someterse eran perseguidos y silenciados. Vi cómo los corazones de los hombres se enfriaban, cómo el odio y la división se multiplicaban. Vi la marca. Vi cómo la humanidad entera era llevada a un punto sin retorno, cómo el engaño se apoderaba incluso de los que decían seguir a Dios. Vi la persecución de los verdaderos creyentes, aquellos que se negaban a arrodillarse ante el nuevo orden. Vi el final del tiempo de gracia. Intenté hablar, preguntar, rogar por más tiempo, pero la respuesta ya estaba en su mirada. Debes volver. Mi alma se estremeció.
No quería regresar. No quería volver a un mundo donde la verdad era rechazada, donde la guerra nunca terminaba, donde el amor se había convertido en algo distante y frío. Diles lo que viste. Diles lo que viene. En un instante, la luz desapareció. El frío me envolvió de nuevo. Mi cuerpo me recibió con un golpe brutal. Oí gritos. Vi luces de hospital. Sentí el peso insoportable de la carne. El dolor regresó. La respiración se tornó pesada. Y en medio de todo, solo una certeza. Nada volvería a ser igual. Antes de seguir con lo que pasó después, necesito pedirte algo. Este testimonio no es solo para mí. Es para todos los que tienen oídos para escuchar. Suscríbete, comparte este mensaje y advierte a otros. El tiempo de gracia se está acabando y muchos aún están dormidos. No ignores esta advertencia. Desperté con un jadeo profundo, como si el aire se negara a llenar mis pulmones. Mi pecho ardía, mis músculos estaban rígidos y un pitido ensordecedor vibraba en mis oídos. Todo era un caos de luces brillantes y voces distantes. Mi cuerpo entero dolía como si hubiera sido golpeado por una fuerza invisible. Pero nada de eso importaba, porque lo recordaba todo. Intenté moverme, pero una presión en mi brazo me detuvo. Giré la cabeza con dificultad y vi a un médico sosteniéndome, su rostro cubierto por una mascarilla, sus ojos llenos de asombro. «Ethan», su voz temblaba. «No sabemos cómo, pero regresaste». Regresé. Las palabras me golpearon con una intensidad devastadora. No quería regresar. No después de lo que había visto. No después de haber estado en la presencia de la verdad misma. Pero sabía que no tenía opción. La puerta se abrió de golpe y un grupo de soldados entró a la habitación. Uno de ellos era mi comandante, su rostro endurecido por los años en batalla. Sus ojos se fijaron en mí con una mezcla de incredulidad y alivio. «Pensamos que te habíamos perdido», dijo con voz grave. «Estuviste muerto, Ethan. 12 minutos. Nadie sobrevive a eso. 12 minutos. 12 minutos en los que vi lo que ningún hombre debería ver». Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. Me dieron agua y con un esfuerzo doloroso, logré susurrar. Vi a Jesús. La habitación se quedó en silencio. Sentí la tensión en el aire, las miradas esquivas, la incomodidad palpable. Uno de los soldados se rió con incredulidad. ¿Jesús? ¿El de los cristianos? Asentí con la cabeza, con más firmeza de la que sentía en mi interior. Él me mostró la verdad. Me mostró lo que realmente está pasando, lo que viene. Mi comandante se cruzó de brazos. «Descansa, Ethan. Has pasado por mucho. Podemos hablar de esto después». Pero no había después. El mensaje que había recibido no podía esperar. «No entienden», dije, forzando cada palabra. «El tiempo se está acabando». Mi voz temblaba, no por miedo, sino por la urgencia que sentía ardiendo dentro de mí. Mi comandante me miró con seriedad, como si tratara de medir la locura en mis palabras. Finalmente suspiró. «Hablaremos cuando estés más recuperado». Pero no lo hicieron. Los días pasaron, y aunque físicamente mi cuerpo mejoraba, por dentro me consumía una lucha que no podía explicar. Lo que había visto me perseguía incluso cuando cerraba los ojos. Las visiones, las almas que clamaban desde la oscuridad, la advertencia de Jesús. Todo estaba ahí, latiendo dentro de mí como una verdad que no podía ignorar. Intenté hablar con otros soldados, contarles lo que había visto, pero nadie quería escuchar. Algunos me miraban con compasión, otros con burla, otros simplemente se alejaban. Finalmente, fui llamado a la oficina del alto mando. Me esperaba un grupo de oficiales con rostros severos. «Ethan, necesitamos que pares», dijo uno de ellos con tono controlado. «Lo que estás diciendo está afectando la moral del equipo». «Afectando la moral», repetí incrédulo. «No entienden lo que está en juego». El comandante me miró fijamente. «Ethan, respetamos lo que viviste, pero aquí seguimos un código. Tú eres soldado. Necesitamos que actúes como tal». Un nudo se formó en mi garganta. No puedo seguir luchando. Un silencio cargado cayó sobre la habitación. El comandante entrecerró los ojos. «¿Qué estás diciendo?» Tomé aire y respondí con la verdad. «Renuncio». Uno de los oficiales se inclinó hacia adelante. «Ethan, has servido con honor. No actúes impulsivamente». Pero esto no era impulso, era certeza. No puedo seguir tomando vidas. No después de lo que vi. Mis palabras cayeron como una sentencia. Sabía lo que significaban. Sabía lo que perdería. Pero también sabía que no podía seguir viviendo de la misma manera.
La reunión terminó en un silencio frío. No intentaron detenerme. Sabían que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi salida del ejército se procesó con rapidez. En cuestión de semanas, todo lo que había sido mi vida quedó atrás. Pero mi verdadera lucha apenas comenzaba. Intenté hablar con mi familia. Intenté explicarles lo que había visto. Pero mis palabras chocaban contra un muro de escepticismo. «Eitan, esto es una locura», dijo mi hermano. «Estás traicionando todo por lo que luchamos». Mi padre ni siquiera quiso mirarme a los ojos. «Si te vas por ese camino, no eres más mi hijo». Fui rechazado, aislado. Mis amigos me dieron la espalda. Aquellos con quienes había peleado hombro a hombro ya no me consideraban uno de ellos. Pero nada de eso importaba, porque había visto la verdad. Jesús me había mostrado la verdadera guerra. No era contra carne ni sangre, no era contra naciones ni ejércitos. Era contra la oscuridad que consumía el corazón de la humanidad. Y yo debía hacer algo al respecto. Comencé a trabajar con víctimas de la guerra. Busqué a aquellos que habían sufrido lo que yo antes justificaba. Ayudé en hospitales, en refugios, en programas de reconciliación. Vi el rostro del dolor, pero también el rostro de la esperanza. Vi cómo el perdón sanaba heridas que ni la medicina ni el tiempo podían curar. Vi cómo el amor tenía un poder mayor que cualquier arma. Pero también vi algo más. Vi el rechazo, la burla, la persecución. Porque la verdad que llevaba no era cómoda. No era lo que la gente quería oír. Y sin embargo, debía seguir. Porque el tiempo se está acabando. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Jesús me envió de vuelta con un mensaje. Y ahora te lo entrego a ti. No ignores esta advertencia. Comparte este testimonio. Suscríbete para escuchar más. No dejes que la oscuridad te ciegue. Lo que viene cambiará todo. Pasaron meses, pero el peso de mi experiencia seguía tan real como el día en que volví a la vida. Cada noche, al cerrar los ojos, veía la luz. Escuchaba la voz de Jesús resonando en mi alma, recordándome lo que había visto y lo que estaba en juego. Sabía que mi misión no había terminado. Dediqué mis días a ayudar a quienes la guerra había destruido. No importaba de qué bando fueran, qué creencias tuvieran o cuál fuera su historia. Todos eran almas heridas, todas eran vidas que valían ante Dios. En hospitales, campos de refugiados, comunidades destrozadas, fui testigo del dolor humano en su forma más cruda. Pero también vi algo más. Vi cómo el perdón era más fuerte que la venganza. Vi cómo un simple acto de compasión podía cambiar el destino de una persona. Vi cómo aquellos que habían perdido todo encontraban esperanza en las palabras de Jesús. Aún así, el mundo seguía avanzando hacia lo que había visto en mi visión. Las naciones se endurecían, la violencia crecía, la tecnología se volvía cada vez más invasiva. Las personas aceptaban sin cuestionar lo que antes hubieran rechazado con horror. Y la iglesia se dividía. Muchos líderes religiosos se acomodaban al sistema, adaptaban sus mensajes para no incomodar, para no perder seguidores, para no ser perseguidos. Jesús me lo había mostrado, y ahora lo veía con mis propios ojos. La marca ya se estaba preparando, el engaño ya estaba en marcha, y aún así, la mayoría de las personas dormía. Quise advertir a más gente. Intenté hablar en comunidades, en reuniones, incluso en iglesias, pero me cerraron las puertas. Me dijeron que estaba exagerando, que Dios es amor y que no traería juicio, que el infierno no existe, que el mundo sigue su curso y que todo estará bien. Pero yo había visto la otra cara de la eternidad. Había estado allí y sabía que no todos se salvarían. El día más difícil fue cuando recibí una amenaza. Si sigues con esto, te van a silenciar. Fue un mensaje breve. No decía quién lo enviaba, pero entendí lo que significaba. Las tinieblas no quieren que la verdad sea revelada. Me advirtieron. Me dijeron que era peligroso, que si insistía lo perdería todo. Pero ¿cómo podía callar después de lo que vi? ¿Cómo podía quedarme en silencio mientras las almas se dirigían sin saberlo a la destrucción eterna? No tengo miedo. No puedo tener miedo, porque ya morí una vez. Jesús me devolvió porque el tiempo es corto, porque su última advertencia está en marcha. Y si aún estás viendo esto, es porque su mensaje es también para ti. No sigas viviendo como si esto no fuera real. No pienses que tienes tiempo. No creas que puedes dejar esto para después, porque cuando el momento llegue, cuando la marca esté frente a ti, cuando el engaño cubra la tierra, será demasiado tarde.
Jesús me mostró la verdad. Ahora es tu decisión qué hacer con ella. Si crees que este mensaje debe llegar a más personas, dale me gusta a este video. Comenta tu opinión y lo que piensas de esta advertencia. Suscríbete y activa las campanas de notificaciones para no perderte los próximos testimonios. El tiempo de gracia se está acabando. No te quedes dormido. Jesús viene pronto.